nosotros, ya que Pablo estuvo aquí, de alguna manera estuvo caminando en esta ciudad. Voy a leer un texto, voy a leer dos textos, ¿ok? Pero uno que ya leímos una parte ayer cuando estábamos prácticamente en el hospitario, en el piso de Galión, el propósito romano, sucedió aquí cuando Pablo lo apresaron. Pero voy a leer el comienzo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, que dice lo siguiente. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto, justamente lo que hicimos hoy. Allí se encontró con un judío llamado Áquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos, y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a no judíos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y dijo: «Caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los no judíos». Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: «No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad». Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. 1 año y medio, según el Hecho de los Apóstoles, estuvo aquí Pablo viviendo, proclamando el Evangelio, y la comunidad de Corintios creció mucho, creció muchísimo. Pero también es importante decir lo siguiente, que Pablo no se quedó a vivir aquí para siempre. La metodología de Pablo era crear una comunidad, estar con ella, educarlos, y después se iba a fundar otra comunidad. ¿Y qué pasa cuando se fue Pablo? Apenas se fue Pablo, los ratones comenzaron a hacer fiesta con el queso, y aquí estaba la diosa Afrodita. Entonces sí, muchos cristianos que se convirtieron ahora están bajo la tentación de las fiestas del templo de Afrodita, las tentaciones del mundo pagano. Y Corintio, como lo dijo muy bien nuestro hermano Marco Antonio, era muy famoso por la vida un poco relajada, ¿no? Por los bordeles, además de las consagraciones sexuales a la diosa Afrodita, etcétera, etcétera. Entonces comenzaron el problema del cuerpo. Por eso Pablo escribe varias cartas, de las cuales nos quedan solamente 2. Las 2 cartas a los Corintios, que son las que están en la Biblia, pero con gran probabilidad escribió 4 o 5 cartas a los Corintios, solo nos quedan 2. Y en la segunda carta a los Corintios pasa a ser, en la tradición de la iglesia, que esta es la comunidad de las lágrimas de Pablo. La comunidad de Corintios es la comunidad que lo hizo sufrir más, lloró mucho, porque aparte de cuando se fue habían divisiones. Llegaron otros que comenzaron a hablar más de Pablo, y a Pablo le dolió mucho. Incluso Pablo en la segunda carta a los Corintios dice: ¿qué tengo que hacer? Ir para allá y pegarles con un bastón. Entonces, y comenzaron las divisiones, los que se iban por este grupo, los que se iban por el otro, por esta familia, por la otra. Y por eso no les voy a contar las cosas de la carta a los Corintios, pero por ejemplo, importante, Marco Antonio habla mucho del dios Baco. Ahora entiende por qué en la primera carta a los Corintios Pablo dice: pero bueno, y la segunda, en la Eucaristía compórtense bien, no se emborrachen bebiendo y bebiendo y bebiendo. ¿Por qué? Porque era lo común en las fiestas bacanales de Dionisio. Y así sucedía durante las Eucaristías. Así después comenzaban a comer y a beber y mezclaban la cultura. Recuerden que aquí tuvo gran éxito con los paganos más que con los judíos. Entonces les leo de la primera carta de Pablo a los Corintios, dirigida a esta comunidad. Solo un pedacito, ¿ok? Y así seguimos meditando. Esta es tarea para la casa. Aquí observamos, absorbemos
lo que Marco Antonio nos va explicando, pero después queda en la casa leer la escritura y comenzar a poner los puntos de conexión. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1 dice, versículo 10 en adelante: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo soy de Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros, yo a Cefas, y otros, yo a Cristo. ¿Cómo está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar las buenas noticias, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ahí se las dejo.